Después de adorar al Señor, después de cantarle, vamos, hermanos, a también recibir la palabra. Y pues estamos resumiendo un poco de lo que hemos estado aprendiendo en el seminario. Y se ha estado hablando de la preexistencia de la iglesia, la preexistencia de los creyentes. ¿Cuántos de verdad hasta aquí hemos comprendido que somos un ser de tres partes? ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? No estamos inventando nada. La Biblia dice que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es lo que dice la Biblia. También vimos la diferencia entre nuestro espíritu y nuestra alma. Está claro también eso, que hay una diferencia entre el espíritu y el alma, no es lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los tres elementos del espíritu? ¿Cuáles son? Amén. Esas son las tres partes del espíritu y del alma: intelecto, sentimiento y voluntad. Ok, acuérdense de todas esas cosas porque es necesario que aprendamos, porque por una parte nosotros somos terrenales, pero por otra parte somos espirituales. Y eso el Señor Jesús lo dijo a Nicodemo en Juan 6, ¿se acuerdan? Que creo que es el 6:6, cuando Él dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, hay una diferencia entre lo terrenal y lo celestial, lo espiritual. ¿Se acuerdan que en Isaías también 43:7 y en Génesis, no vamos a leer todos esos versículos, solamente estoy recordando lo que ya hablamos, pero recuerden, Isaías 43:7 y también Génesis 1:26-27 y el capítulo 2:7, vemos que el espíritu fue creado, nuestro espíritu, y se usó una palabra en hebreo, ¿no?, que es vara, y también usa la palabra hagamos o hice. Esa palabra es, ¿cuál es? Yatzar, yatzar, ¿sí, verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Ashar? ¿Asha? ¿Seguro? ¿Asha cuál es a qué corresponde ese? ¿Al alma o al cuerpo? Asha es al cuerpo, ¿de acuerdo? Y Yatzar es el alma. Acuérdense pues, porque estamos estudiando. Vara es el espíritu, ¿ok? Yatzar es el alma, y Vara es el espíritu, y Asha o Asha es el cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Si mi mamá Vicky todavía dice que no, búsquenle pues, ahí está en la página 5, ahí está. ¿Sí? Ok, otra vez, porque no quiero pasar. Okay. El espíritu, no es necesario que aprendamos hebreo, pero solamente queremos distinguir, ¿de acuerdo? La palabra crear es para el espíritu, que es vara, ¿verdad? O aquí está. Hagamos, ese es el alma o el corazón, ¿de acuerdo? Hagamos, yatzar, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Oh, no traen ganas de estudiar, vámonos. Entonces, mande, es el alma, por eso, el espíritu. Por eso le digo que aquí es el corazón, el alma, es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Aquí es, yatzar es, hagamos o hice, porque dice Isaías 43:7, hice, usa la palabra hice, o en Efesios 2:10, hechura, ¿de acuerdo? Y ya formó es para el cuerpo. Ok, estoy resumiendo lo que estamos hablando, lo que hemos hablado. Ya me dieron 15 minutos, ya llevo 10. El espíritu pertenece a qué esfera dijimos? Celestial o espiritual, ¿no? Celestial, ok, vamos a poner celestial. Celestial y terrenal. Mientras que el alma y el cuerpo pertenecen a la terrenal, ok. Entonces, esto que estamos hablando, no estamos inventando, no es nada nuevo. O es nuevo para ustedes porque no lo habían escuchado, pero no es nuevo.
¿Por qué no es nuevo? Porque el Señor Jesucristo lo habló en los evangelios. Porque hay una parte espiritual y hay una parte terrenal. Vamos a poner creo que es Juan 6. Juan 6, déjenme buscar el versículo, pero ahí está en Juan 6. Perdón, sí, no es el 6, 3. Mire lo que dice el 6, vamos a ir 3, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea que hay cosas celestiales y hay cosas terrenales. Para entender las cosas celestiales necesitamos ejercitar nuestro espíritu, porque si no, no vamos a entender. Si usted trata de razonar y más está luchando para poder, hermano, captar o aceptar lo que se está enseñando, más va a sufrir. Entonces, el hecho de que no entendamos no significa que es verdad en la Biblia, porque les dije que no estamos inventando nada, no traemos nada nuevo, sino que quizás es nuevo para nosotros, pero esto el Señor ya lo habló. En la oración nosotros estábamos hablando, leímos Juan 17, vamos a ir a Juan 17, 14. Dice San Juan 17, 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, dice. ¿Se acuerdan el otro versículo que citamos? Juan 6, 44 al 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Oigan bien, o sea, esto no es nada terrenal, celestial. ¿Cuándo oímos del Padre? ¿Cuándo creen ustedes que oímos? Porque está hablando de cuando Él estaba. ¿Ok? Porque Él también dice, en ese mismo Juan 17 dice, la gloria que tuve contigo. O sea que el Señor, la preexistencia de Cristo. Hay grupos que no creen en la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros creemos que Él también dice que Él es ayer, hoy y para siempre. O sea que Jesucristo es eterno. Entonces dice Efesios 2:10 que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fíjense pues, o sea, lo que estamos hablando, porque estamos llevando todos estos versículos. Pero regresemos, porque también Pablo dijo en Romanos 8:29 al 30, porque lo estoy llevando a ustedes hasta la eternidad pasada, hasta los lugares celestiales, antes de que nosotros naciéramos, antes de que Dios fundara el mundo, antes de que Él creara todas las cosas. Dice Romanos 8:29 al 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense todo lo que está diciendo. ¿Cuándo nos conoció? Vamos a ir a Efesios 1, 3, 5. Ahí Pablo, recuerden que la suma de tu palabra es la verdad. Estamos sumando la palabra. Efesios 1, 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los que lugares celestiales en Cristo. Estábamos hablando del cielo, pues, donde estábamos con el Señor. Okay. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos conoció? Antes de la fundación del mundo, en los lugares celestiales. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso, ya vimos que el Señor Jesucristo habló de esas cosas, de cuando estábamos con el Padre en los lugares celestiales, antes de la fundación del mundo. Pablo lo dice. Vamos a ver a Pedro, Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí habla de que según la presciencia. ¿Qué es presciencia? Es previo conocimiento. Dios Padre nos conocía, por eso nos eligió. El diccionario dice que presciencia es conocimiento anticipado. Él ya nos conocía. Solamente que nosotros no nos acordamos, pero ahorita nos está recordando Dios. Amén. Porque llegamos aquí y no sabemos nada. Entonces recuerden que no estamos inventando nada, no estamos especulando, estamos usando muchos versículos de la Biblia para hablar de nuestra preexistencia como iglesia, como creyentes. Por eso vamos otra vez a la fuente, vamos regresando otra vez. Es lo mismo el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Glorifícame con aquella gloria que tuve, o sea, en Juan 17. Él, o sea que Él es el primogénito, Él es el primero que está experimentando todo eso, y nosotros también vamos hacia allá, pero en Él. Amén. Quiero decirles que en los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana era creíble esta enseñanza de la preexistencia, porque ya vimos que el Señor Jesús, Pablo y Pedro lo enseñaron. Había un hermano, era un patriarca de la iglesia en el siglo III, uno de los primeros maestros, se llamaba Orígenes, y él defendió arduamente esta enseñanza. En cambio, la iglesia de Constantinopla la condenó como herejía en su concilio del año 553, esto lo pueden investigar. Pero veamos que el Señor nos está abriendo su palabra, y es para que descubramos nuestra identidad. Fíjense, hermanos, con todas las ideologías que están entrando en el mundo, si nosotros no vamos a Dios para descubrir nuestra identidad, le vamos a creer a ellos. Fíjense las ideologías que están metiendo. Que no hasta sale que una persona dice es que yo soy un caballo, solamente que estoy en un cuerpo diferente. Yo soy un árbol, solamente que estoy en un cuerpo diferente. Fíjense todo lo que están hablando. Y nosotros tenemos, Dios nos está abriendo su palabra para que descubramos nuestra identidad. Amén. Entonces, también es para que sepamos de dónde vienen nuestras luchas espirituales que estamos batallando todos los días. Muchos de nosotros estamos batallando con algún vicio o un pecado y hemos tratado de dejar de hacerlo, pero no hemos podido, porque no es un asunto físico ni psicológico, sino que es un asunto espiritual. Amén. Por eso dijimos que Dios nos depositó en esta tierra para que nos purifiquemos hasta ser irreprensibles en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Satanás lo que ha hecho después del 3er siglo es que cegó los ojos de todos los hermanos de la iglesia y hasta la fecha. Y cuando hablamos de estas cosas, muchos hermanos se asustan porque no es, como les vuelvo a decir, no es nuevo. Dios ya lo puso en su palabra, por eso estamos citando muchos versículos y no nos debe de asustar, no nos debe dar miedo, porque es algo que está en la Biblia. Y gracias a Dios que en su misericordia en ese tiempo nos está mostrando, hermanos. Es para que descubramos nuestra identidad, para qué estamos aquí. Hay un hermano que se llama Rick Warren, él escribió un libro que se llama Una vida con propósito. Y él hace una pregunta ahí, ¿y para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy? Y mucha gente no sabe para qué está aquí en la tierra. Ahora Dios nos está llevando para que descubramos nuestra identidad. Entonces Dios para su iglesia tiene un proceso. Entonces nosotros vinimos a este mundo de la esfera espiritual porque ya preexistíamos, ya estábamos con Él. Y allá en ese lugar éramos espíritus, no estaba el alma ni el cuerpo. Pero nosotros hubo un proceso para venir a nacer en esta tierra. Ninguno de nosotros los creyentes puede nacer en esta tierra como hombres de barro y alma si no posee espíritu. Entonces somos creados en nuestro espíritu, donde en la esfera celestial. Y ya cuando en Génesis nos narra que la unión del muñeco de barro y con el aliento de vida que es el espíritu, surge un alma viviente. Eso lo vemos en Génesis 2:7.
Pero el propósito de Dios no es que nos quedemos aquí en esta tierra, sino que es para que salgamos de esta tierra. ¿Y saben cómo salimos de esta tierra? Por medio de la muerte física. ¿Con qué razón el apóstol Pablo decía, yo deseo mejor es partir con el Señor, lo cual es muchísimo mejor? ¿Sí? Y solo por la Biblia sabemos qué pasa con nuestro ser tripartito al morir. ¿Qué pasa cuando nos morimos nosotros? Y ahora queda más claro para mí, y yo creo que para ustedes. ¿Qué pasa cuando un creyente muere? El espíritu, su espíritu del hombre vuelve al Dios, quien lo dio. Lo dice Eclesiastés 12:7, 2 Corintios 5:8 al 17, y también Daniel 12:2 dice que el polvo vuelve a la tierra. Pero falta una cosa. ¿Cuál falta? El alma. ¿A dónde va el alma? Al Hades. Al Hades. Y eso lo vemos en la parábola no es parábola, es la historia del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan que Lázaro y rico se fueron al Hades? También Hechos 2:27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces nuestra alma cuando nos morimos va al Hades, ¿de acuerdo? Entonces en la venida del Señor nuestro cuerpo es glorificado o transfigurado, porque dice que salimos del polvo, otra vez del polvo de la tierra nos levantamos, pero ya no con este cuerpo de pecado, sino con un cuerpo glorificado, transfigurado. De esta manera entramos de nuevo a otra esfera, ya no terrenal, sino celestial. Y es en la esfera de la resurrección. Pero para esta esfera necesitamos de un cuerpo en resurrección, porque dice la Biblia que carne y sangre no pueden heredar el reino. Necesitamos un cuerpo glorificado. Entonces necesitamos que haya un cuerpo en resurrección y nuevamente nuestro espíritu se une con ese cuerpo para que produzca un alma transformada. Y eso se refiere a la Biblia cuando dice que hallaremos nuestra alma. Mateo 10:39, porque se acuerdan que hemos dicho que tenemos que negar nuestra alma que en esta tierra, que es perderla. Dice Mateo 10:39, el que haya su vida del alma, la perderá. O sea, el que gana, si nosotros nos ocupamos en nuestra vida del alma en esa tierra, nos ocupamos más en esa vida del alma, la vamos ¿qué? A perder. Pero dice, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces estamos hablando de negar nuestra alma. Si la perdemos en esta tierra, la vamos a hallar, pero si la procuramos salvar nuestra alma en esta tierra, la vamos a perder. No vamos a calificar para el reino que viene. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos cómo funciona nuestro ser tripartito. Amén. Ya terminé. Adelante, Aarón. Bueno, voy a agarrar 2 minutos de Aarón. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Porque en la venida del Señor, él otra vez el Espíritu, se mezcla, se une con el cuerpo glorificado para que otra vez un alma, pero una alma transformada que pasa al reino. Pero en este tiempo necesitamos descubrir nuestra identidad y saber que tenemos que negar esa alma. Amén. Adelante, Aarón, porque si no Ya me robó mi tiempo. Buenos días, hermanos de Facebook. Una delicia estar aquí, compartir con ustedes, a todos mis hermanos, la experiencia que vivimos allí en el seminario. Sin duda una gran bendición y pues a mí me tocó dar el mensaje número 5. El título es Génesis, Éxodo y Levítico, una introducción a números. Como saben, ahorita el pastor Carrillo nos está bendiciendo con lo que el Señor nos ha dado esta semana sobre números, pero todo esto es una introducción. Parte de esto es de que Génesis es una sombra, una alegoría, y todo lo que sucedió antes de que apareciera la esclavitud en Éxodo. En Éxodo, si ustedes saben, aparece un pueblo esclavizado, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hubo antes de Éxodo? ¿Cómo es que llegó el pueblo de Israel a ser esclavizado? Pues Génesis es parte de la sombra de lo que Dios quiere que nosotros comprendamos espiritualmente, ¿no? Vemos en Génesis una explicación de la caída de la gloria de Dios, de su hombre creado en la esfera espiritual. O sea, cómo el hombre cómo perdió esa gloria. Es muy necesario que podamos, para entender todo esto,
entender Efesios 2:10. Si me ayudan, por favor, Efesios 2:10, entenderlo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Somos en qué? Creados en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, lo que habíamos visto con el pastor. Entonces, todas las consecuencias de la caída física de Adán, obviamente en la Biblia vemos en Génesis la caída de Adán y Eva, sirven para entender todas las consecuencias de la caída espiritual. Una cosa es la caída que se vive o que nos da a conocer Dios en Adán y Eva, pero que hubo, ese es un reflejo de lo que nosotros en nuestra preexistencia, cuando estábamos en lo celestial, nosotros también caímos. Génesis es la antesala de Éxodo. Sin Génesis nosotros no tenemos ninguna explicación del por qué el hombre aparece como esclavo de Faraón en Éxodo. Si nosotros leemos cuidadosamente Génesis desde el capítulo 1:1, si me son, por favor, poner Génesis 1:1, nos daremos cuenta de que antes de que el hombre fuera formado y hecho, los versículos 1:26, 1:27 y 2:7, versículos que ya habíamos mencionado, hubo una caída. Dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como tenemos un Dios de orden, Dios crea cosas perfectas, maravillosas. Imagínense una creación hermosa, ¿no? Si nos maravillamos de esta tierra en la naturaleza, cuánto más maravilla fue en lo celestial. ¿Y qué pasa en Génesis 1:2? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Entonces, ¿qué pasó entre esos dos versículos? O sea, Dios nos quiere dar a entender en su propósito que hubo algo, ¿no? Son dos versículos que marcan una gran diferencia, y eso nos da una enseñanza de lo que pasó en nosotros en la preexistencia, ¿no? Nosotros, Dios ya sabía obviamente que nosotros íbamos a caer. Ahí muestra a un hombre ya derrotado, a un hombre que pecó. ¿Cómo es posible que pecó? Bueno, yo tuve dudas y me acerqué a mis pastores. O sea, si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, Satanás fue creado en Cristo Jesús. No, porque ellos fueron otra creación. Recordemos que nosotros somos creados en Cristo Jesús como Adán fue hecho con Eva. Nosotros somos la iglesia, ¿no? Porque venimos como Cristo Jesús. Y entonces Eva viene de Adán. ¿Qué pasó? Nosotros fuimos engañados. Satanás sabía sabía, ¿no? Él lo que iba, y nosotros fuimos engañados como iglesia. Es por eso que ahora nosotros nos presentamos en esta tierra a tratar de ganar nuestra alma. Otro ejemplo que me dieron es de que, por ejemplo, en la genética de nuestros ancestros, quienes padecen enfermedades de diabetes, de hipertensión, pues ya está ese gen, y conforme se va uno desarrollando, va conviviendo, y si uno más no se cuida, pues se va envolviendo esas enfermedades hasta que se manifiesta. Entonces, hoy aquí nos presentamos manifestando ese pecado. Hoy ya Dios nos dispuso de un espíritu, de un alma y de un cuerpo, donde nosotros tenemos que recuperar. En el espíritu, por gracia, ya somos salvos por medio de Cristo, pero nos toca poner de nuestra parte para el cuerpo y para el alma. Entonces, vemos que en la figura en que Dios hizo el hombre y forma el muestra de la caída, porque Dios lo escribe de esta manera, porque quiere que veamos que el hombre fue creado, aparece la escena como alguien en su creación. La realidad de la caída del hombre en esta vida espiritual, la enseñanza de la caída física, es solo para entender lo que sucedió en la esfera espiritual. O sea, lo que pasó en Adán y Eva, nada más esto es una enseñanza de lo que pasó con nosotros en la eternidad pasada. El final de Génesis es una narración de cómo Jacob y sus hijos, debido al hambre que vino, desafió a sus hijos para que fueran a proveerse de comida de Egipto. Entonces hoy nos vemos, Egipto simboliza como si fuera el mundo. Nosotros ya nos encontramos en el mundo, pero necesitamos de Génesis para comprender qué éramos antes. Como nos decía el pastor, es importante tener nuestra identidad y comprenderla. Muchos de nosotros sabemos que al venir a Cristo fuimos liberados de Faraón, gloria a Dios, pero ignoramos el por qué aparecemos en Egipto. Antes que el Señor nos libere con mano poderosa, el hecho de que José llegó a Egipto primero que sus hermanos es muy significativo, porque eso nos muestra que Cristo, representado por José,
ya nos estaba esperando en Egipto. O sea, ¿cómo es posible que Cristo, desde antes de la eternidad pasada, Cristo, que es nuestro molde, ya estaba Él esperándonos, ¿no? Por eso Él es una tipología de José. José, si no mal recuerdan, fue enviado, bueno, a pesar de sus pruebas y de lo que tuvo que pasar preso y lo que pasó. Bueno, pues gracias a él fue el que llegó a su familia, ¿no? Después de una hambruna que estaba pasando en sus tierras, llegaron a Egipto y fue que pudieron sobrevivir. ¿Cómo es posible esto? Pues si me hacen el favor de poner Salmos 16:8. Dice, oh alma mía, dijiste a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es el salmista David, que en esos momentos se encontraba en una guerra, pero sabía que Dios estaba con él. En primera parte él estaba de enfrente. Por favor, también en Hechos 2:25. Hace nuevamente referencia, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Como siempre, Dios está con nosotros desde antes, ¿no? Cristo está llegó a hacer ese molde a esta tierra para que a través de él podamos nosotros seguirlo. Lo que vemos también en Génesis 1:26 es Yatzar, cuando es el hacer. En Génesis 2:7, que es el formar, Asá, y en Génesis 1:27, el vara, el crear. Algo que también debemos de ver en Génesis es que no había espíritu, pero ya en la tierra nos fueron agregados esta alma y este cuerpo, y Jesús mismo dijo que él había venido a este mundo a buscar lo que se había perdido. ¿En qué momento se perdió? Bueno, obviamente nosotros estábamos bien perdidos en este mundo, escuchamos de la palabra y fue que nosotros respondimos, pero en realidad lo que es esta esfera, la realidad espiritual, es que nosotros estábamos perdidos desde la eternidad pasada y Dios vino a rescatarnos. En la parte de Éxodo, en Éxodo muestra al principio, si me hacen el favor de poner Éxodo 1:1, por favor, hermana. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Entonces vemos que entran a Egipto una familia y transcurre 430 años para formarse un pueblo. Ya es un pueblo pues que se va formando, millones, y necesitaba crecer este pueblo para que Dios pudiera hacer algo grande, ¿no? Lo saca con mano poderosa, y para Dios lo saca de una manera porque ya estaba madura, ¿no? Es a través del desierto que los pone a prueba, que los pone, los prepara para que ellos puedan conocerle. Y entonces Israel salió de una forma en que fue madurado. Así que nosotros también salimos de Egipto para integrarnos en la vida de la iglesia, aunque salimos como de Egipto de una manera desordenada, para Dios ya nos estaba dando en el transcurso de estos tiempos. En la parte de Levítico es un libro en el que nos muestra nada más los tipos de ofrendas, que en cada una de las ofrendas es Cristo representado en las diferentes ofrendas. Realmente no pasa nada más que nos da una ordenanzas de la parte de la iglesia de cómo debe de adorar a Dios de una manera completa, ordenada, de una manera sincera, como Dios desea que nosotros lo adoremos, y como el pueblo de Israel deseaba como Dios quería que ese pueblo lo adoraba. Es importante conocer nuestra identidad para tener un conocimiento exacto que en el trasfondo Dios se ha propuesto a lograr a través de nosotros. Por eso es importante que nosotros tengamos este conocimiento de lo que Dios quiere que tengamos nosotros. En Éxodo también vemos que, en Génesis vemos una salvación individual, pero en Éxodo ya vemos una salvación corporativa. Demos cuenta de la historia de Israel, es interrumpida y no continúa hasta en el libro de Números, denotando en que en Levítico, por las instrucciones del sacerdocio, el liderazgo en la iglesia, para entender que no podemos acercarnos a Dios, sino es a través de nuestro único como
a Cristo como nuestro sumo sacerdote y que Él es nuestra ofrenda para toda área de nuestra vida, sea individual y sea colectivo. Entonces, uniendo los libros de Génesis, Éxodo y Levítico, entendemos que por medio de las personas del capítulo 12 en adelante, Abraham, Isaac, Jacob y José, Dios nos revela que nuestra salvación individual es para que seamos los reyes del milenio. Aparte de eso, también tenemos a los hijos de José, que son Efraín y Manasés, para cerrar el libro de Génesis. Un paso más elevado de nuestra salvación, que es nuestra preexistencia, está en Génesis, que termina con dos nombres, Efraín y Manasés, que son los hijos de José, que nacieron en Egipto, que significa fortaleza y olvido. Efraín significa fortaleza y Manasés significa olvido. Entonces esto realmente tiene un significado porque no nos acordamos de nuestra preexistencia por voluntad del Señor, ¿no? En Éxodo tenemos nuestra salvación corporativa. Aquí nos muestra cómo somos librados de la opresión de Satanás y nos da Dios una libertad en la adoración, en la comunión de nuestro amado Dios. Éxodo enfoca nuestra salvación desde nuestra salida de la esclavitud, pero de una manera corporativa, hasta llegar a un ser tabernáculo lleno de la gloria de Dios, que esto posteriormente lo vemos más adelante en Números, como las diferentes tribus con los diferentes nombres rodeaban al tabernáculo, que es tipología de Cristo y que somos nosotros el testimonio para nosotros representarlo, como nosotros también debemos de guardarlo. Entonces, seguimos. En Números podemos descubrir que Dios usa a su pueblo como ejército para poseer la tierra y de manera para establecer su poder político, que es para el milenio, y también la edificación de su templo, que es recobrar su testimonio y gloria perdidos en la esfera espiritual. Satanás y la muerte serán totalmente vencidos por la iglesia del Señor. Eso lo podemos lograr al apropiarnos de la provisión dada por Dios a través de Cristo. Cristo venció al diablo y la muerte y nosotros también lo haremos juntamente con Cristo, apoderándonos como Cristo, nuestro Dios, como fortaleza. Prácticamente esto sería ya el mensaje número 5. Demos un aplauso al Señor, ¿no? El domingo dimos un aplauso a los que pasaron. Déjenme más hacer un ejercicio con ustedes antes de dar lugar a mi hermana Martita. Que no quiero quitarle mucho tiempo a ella, pero Aarón me dio 5. Y mire, antes de poner este versículo, porque imagínense, hermano, que lo que estamos enseñando, o más bien lo que Dios está enseñando a nosotros, hay gente que cree que no nacemos con pecado, sino que los niños no tienen pecado. Hay gente que cree eso, ¿verdad? Que uno peca ya, es pecador ya cuando peca. Pero nosotros descubrimos que desde en pecado fuimos concebidos. Pero ahora imagínense que ahora la Biblia está diciendo que pecamos, ¿dónde? En la esfera espiritual. Ok, les pregunto a ustedes, ¿cuándo murió Cristo? ¿Cuándo murió Cristo? Hablando hace 2000 años, ¿sí o no? ¿Cuándo murió Cristo en Israel? Hace 2000 años. Hace más de 2000 años murió ahí en el lugar, ahí ¿cómo se llama? El lugar, la calavera, algo se llama el lugar, ¿no? Ahí fue crucificado, ahí él fue sacrificado como el cordero. Ahora, vamos a poner Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, o desde antes de la creación del mundo, dice otra versión. Mi pregunta es, ¿cuándo fue sacrificado Cristo? Sabemos que hace más de 2000 años, ¿sí? Pero ahora este versículo dice que Él fue sacrificado desde la creación del mundo. ¿Cómo está eso? Si sabemos nosotros que fue hace 2000 años. Acuérdense pues que todo lo que está pasando es una manifestación de lo que ya pasó. Dice Salomón que ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Entonces lo que nuestro hermano Aarón estaba diciendo, que allá pecamos, y porque el Señor dice que vino a los que se habían perdido.
¿cuándo se perdió usted? Ahora entendemos que desde en la esfera espiritual. Por eso él dice que desde allá, fíjense, este versículo nos ayuda. ¿Cómo explicamos si creemos que solamente Cristo vino y murió hace más de 2000 años? Si nosotros creemos eso, entonces tenemos que eliminar este versículo. ¿Me explico? Pero por este versículo también podemos aún corroborar y afirmar bien lo que venimos enseñando. Porque aquí dice claramente que Él fue sacrificado, inmolado, desde la creación del mundo. ¿Sí? Imagínense, o sea, vean ustedes por qué. Porque hubo una situación allá. Es más, dice, hay un versículo, ahorita no sé, no me acuerdo en qué dónde dice, pero ¿se acuerdan ustedes que dice que Satanás hizo contrataciones? Hizo contrataciones allá en la esfera espiritual. Y dice que él se arrastró a una tercera parte. O sea, fíjense, o sea que Satanás no es cualquier cosa. Entonces, estamos hablando de todo eso porque queremos descubrir nuestra identidad. Pues, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y ya, Aarón ya dijo todo lo que tenía que hacer Dios con nosotros. ¿Para qué estamos aquí en esta tierra? Amén. Es para que, también hemos dicho que para que seamos irreprensibles en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Por eso decíamos en el domingo que Dios nos ha dado una oportunidad para que nosotros recobremos otra vez esa gloria que teníamos con Cristo. Amén. Adelante, hermana Martita. Buenas noches, hermanos. A mí me tocó la lección número 6, que dice que es recobrando nuestra vida pasada. Aquí nos menciona que la única manera de recobrar esta vida, nuestra gloria, dice que es obedeciendo la sombra revelada en la palabra de la Escritura, en la Biblia. Aquí también se nos menciona que hay 3 cosas importantes, que es la conformación del ejército de Dios, las 42 jornadas de Israel como una sombra del peregrinaje en este mundo que nosotros vamos a tener, y combatiendo para vencer a los enemigos de Dios. Dice que para ser un ejército debemos cumplir esos 3 puntos y tomarlos en cuenta. ¿Para qué? Para poder poseer la tierra prometida, para que se establezca ese reino que es la iglesia, por medio de Cristo Jesús, y que nosotros podamos vencer a ese enemigo, logrando el propósito de Dios. Nosotros como cristianos debemos también saber que ese ejército somos nosotros, que vamos a cuidar los intereses del Señor en la tierra. Así como el pueblo de Israel acampó 40 años alrededor del desierto, también nosotros vamos a tener que cuidar ese templo, ese tabernáculo. Y como iglesia tenemos que acampar con Cristo como nuestro centro, y de estos reunirnos nosotros para alabarlo como iglesia. Venimos aquí todos reunidos juntos como iglesia para alabarlo, para adorarlo, para escuchar su palabra, para estar todos reunidos, para ser unos vencedores, dar testimonio de su palabra, dar ese ejemplo, esa experiencia y representarlo a Él en este mundo. Esto es lo más importante en nuestra vida, ¿sí? Esta es nuestra función que tenemos nosotros como iglesia. Aquí nos menciona la introducción a Números. Dios desde un principio quiso confirmar su ejército para que sus intereses fueran protegidos. Cristo es el quien le da sentido a esa su vida. Él es el testimonio, es su centro, es el líder, es el camino, es la meta, y es en las jornadas y los combates en el pueblo de Israel. También Dios nos revela las verdades en una forma progresiva. Él no nos las da de una sola vez, sino que su verdad va siendo progresiva, y aquí lo menciona Él como una semilla que se va floreciendo, va cosechándose, va creciendo, va floreciendo, y al final se va a recibir la cosecha. También menciona que estas verdades reveladas es en una forma progresiva a medida que avanzamos. En cada estación o cada
en cada revelación siempre tiene que haber un avance. Debemos de seguir avanzando a lo largo de la vida, seguir madurando, seguir creciendo. Aquí también nos menciona que todas estas verdades están contenidas en el Pentateuco, que son los 5 libros de la Biblia, hasta el final de la Biblia. En este caso, esta es las verdades, ¿sí?, del Señor escritas aquí. Es como dice, son las semillitas que se van juntando poco a poco y se van revelando para que nosotros siempre las tomemos en cuenta, ¿sí? Entonces aquí habla que desde Génesis vemos su obra creadora y su obra redentora. Ahí vemos cómo el hombre cae y cómo lo restaura, ¿sí? Ese es en Génesis, hasta llegar hasta el final, que es el Apocalipsis, donde vemos esa ciudad que es la Nueva Jerusalén, esa ciudad brillosa, gloriosa, que es que se han manifestado en esas cosechas, que esas semillitas ya fueron sembradas, se fueron cosechadas y fueron manifestadas hasta el final de Apocalipsis. Ahora también vemos que el propósito de Dios quiere Él que seamos uno con Dios. Él quiere mezclarse con nosotros y que seamos su propósito para que el hombre pueda cumplir ese propósito eterno. En el Números 1, del 1 a 4, si me lo pueden poner. Sí. Es Números 1, del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés. Dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes 2, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por la casa de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos los varones por sus cabezas. De 20 años hacia arriba, todos los ejércitos que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, de cada uno de los jefes de la casa de sus padres. Aquí vemos que el objetivo del censo era formar su ejército, un ejército que él organiza, lo capacita y lo guía, y vemos ahí a través de la Biblia que siempre él ha estado ahí guiándolos, orientándolos, formando ese ejército, porque de hecho cuando ellos salieron de Egipto, pues nada más hacían puros ladrillos, ¿verdad? No sabían guerrear. Entonces él los va formando, pero como les digo, su verdad se va haciendo poco a poco progresiva hasta que forma un ejército listo para la pelea, para poder entrar a Canaán y recibir la tierra prometida. Nosotros como su iglesia también tenemos una meta, también somos ese ejército que también debe de estar listo para llegar a la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo. Y poder contemplar la ciudad brillante y gloriosa, donde está esa ciudad viviente que está edificada con el Dios triuno, y que todos nosotros, sus hijos, todos nosotros somos como el pueblo redimido, Señor, viviendo junto con Él. No hay que olvidar que Israel estuvo en ese tipo de iglesia, y así como ellos fueron formados en un ejército, también la iglesia lo tendrá que hacer para pelear los intereses de Dios, establecer su reino en la tierra para edificar su casa, y Dios pueda tener su testimonio y su expresión. Estamos aquí también nosotros para testificar a Cristo, para poderlo expresar y experimentarlo, y también para pelear por sus intereses y su voluntad del Señor. Aquí nos menciona que es la parte central de Números, cómo Cristo es revelado en Números. Aquí nos dice que el significado de la vida del pueblo de Dios. Para Israel, que eran 2 millones que vivían en el desierto durante 40 años, estaban todos los días ocupados en mantener y a guardar lo que es el tabernáculo, el arca, todo eso. Entonces se dedicaban a cuidarlo, y por eso estaban todos alrededor del tabernáculo cuidándolo. Sí, eso era pues ahora sí que es la mayoría de las actividades que tenían que hacer, y nosotros también tenemos que estar resguardando también nosotros, ahora sí que tener que cuidar también a la iglesia, ¿no? Cuidarla,
dar testimonio, ¿verdad? Que no hablemos cosas que no deben de ser, ¿sí? Hablar su palabra pura, esa es nuestra obligación como iglesia, ¿verdad? Dar esa palabra pura. Ahora vemos que aquí el arca tipifica a Cristo, que es el significado de vida y el centro. Aquí nos muestra que Cristo es nuestra vida y no tenemos significado si no lo tenemos a Él. Si no tenemos a Cristo, vana es nuestra vida. La verdad es que sin Cristo no somos nada. Aquí nos menciona que en el arca estaban las 2 tablas de la ley, que son el testimonio de Dios, llamado también al arca del testimonio. El arca tipifica a Cristo, que era el significado de vida de Israel, por eso lo cuidaban, porque para él significaba también todo, o sea, Dios era todo para ellos, ¿no? Que los guiaba, que los procuraba, que los alimentaba, que los cuidaba, y cada vez veíamos cómo la nube los guiaba a ellos. Ahora, en el arca contenía las tablas de la ley, que era el centro. Ellos y las 12 tribus acampaban alrededor de ella, en donde Cristo es su unificado de vida, es el testimonio y es el centro. Así también nosotros en la vida de la iglesia, Cristo es nuestro significado, nuestro testimonio y nuestro centro. Él debe ser el centro de todo, Cristo, Cristo y Cristo, ¿sí? Porque Él es nuestra realidad y no muestra de nuestra vida. O sea, si no tenemos a Cristo no hay una realidad, ¿sí? Vemos también, y nos menciona mucho aquí, que hay que tomar en cuenta el cuadro que significa números, porque ellos estuvieron 40 años en el desierto sufriendo pues muchas circunstancias, pero siempre estaba presente nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y nosotros a lo largo de nuestra vida, en esta vida cristiana, nosotros también vamos a padecer en ese desierto muchas penurias, pero tenemos la confianza de que siempre el Señor va a estar con nosotros guiándonos, siempre nos va a estar guiándonos en el camino. Aquí en Números 10, 33, 36. Números 10, 33, 36. Nos dice, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugares de descanso. La nube de la Jehová iba sobre de ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Vemos aquí, y cuando en ella se detenían, decía, vuélvete, oh Jehová, a las millares y millares de Israel. Aquí vemos, ¿no?, que siempre Jehová estuvo presente en ellos, que siempre los estuvo guardando, que siempre los estuvo, ahora sí que fortaleciendo y guiándolos a ellos. Ahora vemos que el líder no es el hombre, sino Cristo es el líder, es el que nos guía con su luz, es el que nos provee, es el que nos da el reposo, porque Cristo es el reposo en nosotros. Es el que nos va a dar ese reposo durante las largas jornadas que vamos a pasar en el desierto. Esta es la vida de los cristianos. Sabemos que vamos a padecer, pero vamos a padecer glorificando al Señor y dando testimonio de Él en todo momento. Cuando avanzamos, decimos que el líder es el que toma la delantera. Cristo siempre va a tomar la delantera, es el que abre el camino, la brecha para que nosotros sigamos adelante en ese camino que vamos a seguir. Él es nuestro camino, Él es nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a la Nueva Jerusalén, esa ciudad limpia, brillosa y gloriosa. Nos vamos a ir ahora a Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos que Cristo es el camino que nos lleva al Padre como la verdad y es la encarnación de todas las promesas de Dios y como vida divina se une a nuestra vida
para que podamos nosotros tener una vida por toda la eternidad. Jesús es el único camino y es el camino al Padre. Aquí decimos que la iglesia es un ejército y es una iglesia que camina sus jornadas para vencer al enemigo en las batallas y hallar el descanso. Como resumen decimos que la consumación del reino, que es la iglesia, es llegar a la Nueva Jerusalén. Eso es todo, hermanos. Amén, amén. Amén. Sí, comprendimos, ¿verdad? Está claro, ok. Recuerden que ¿cuántos habíamos leído Génesis? Decíamos, ya se la sabemos, ¿no? Si ya la leyó una vez, si ya leímos una vez ese libro, pues otra vez como que ya sabemos lo que va a decir, lo que nos narra. Cuando llegamos a Éxodo, también, ¿no? Sabemos que el pueblo cayó a Egipto y cómo Dios lo saca y todo eso. Y ya cuando llegamos a Números y decimos tantas jornadas que habla ahí, ¿no? No, o sea que de repente nosotros no vemos lo que está ahí, pero recuerdan que hemos dicho que, o más bien hemos enseñado que eso es sombra de una realidad. Todo lo que pasó a Israel es una sombra. Entonces, recuerden, en Génesis vemos nuestra preexistencia. Por ahí somos una familia, pero que ahí fuimos engañados por Satanás. Para que luego en Éxodo caemos a Egipto. Es nuestra caída, ahí está representado nuestra caída espiritual, aún en esta terrenal también. Pero de ahí Dios nos llama y nos mete a Números, porque Números, decía nuestra hermana, de 3 cosas, ¿no? Que tenemos que ver, porque si nosotros solamente, como les decía, si leemos nada más sin ningún propósito la palabra de Dios, no vamos a entender nada. Entonces, recuerden que Génesis, familia, pero también caída. Pero Éxodo es salida, porque Dios tiene que sacarnos de Egipto, ¿sí? Por eso Dios, cuando nos llama a nosotros en este tiempo, nos saca de Egipto. Pero recuérdense que nuestra caída también es espiritual, desde allá viene todo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué propósito Dios nos saca de Egipto? ¿Para qué Dios nos llama a la vida de la iglesia? Porque tenemos que ser el ejército de Dios. Por eso Él hace el censo, nos conforma el ejército. Y como decía nuestra hermana, cuando el pueblo de Israel en Egipto Moisés sí fue entrenado para hacer para los combates, pero el resto del pueblo no. El resto del pueblo no, porque ¿qué hacían el resto del pueblo ahí en Egipto? ¿Qué hacían? Tabiques, ladrillos, decíamos. Ellos hacían ladrillos, ¿se acuerdan que les daban paja y todas las cosas para construirlas? Pero ya cuando ellos dijeron que querían ir al desierto a celebrarle fiesta, dice que les impusieron más cargas. Entonces, ellos, imagínense, cuando ellos entran al desierto, ¿cómo van a saber pelear si no fueron entrenados? Pero acuérdense que uno que sí fue entrenado, quien es Moisés, es tipo de Cristo. Y por eso decía nuestra hermana que en esas 42 jornadas, la primera jornada es Ramesés, y de ahí vienen las otras 41 hasta llegar a la tierra prometida. Pero en esas jornadas hay un descanso, porque hay un Elim. ¿Cómo se llama la jornada que dijo usted el otro día, hermana Vicky? Lipna. Ahí también es una oportunidad, ¿sí o no? Entonces, veamos todo eso, pues, porque es una figura. Y ella decía algo, una cosa que bien cierta que debemos de saber, es en Corintios. En Corintios 10, vamos a poner 1 de Corintios 10, 1 al 5. Bueno, al 4 nada más. Vamos a leer 5, pues, para que nos vayamos bien. 1 de Corintios 10, porque dice que el que iba adelante era Dios, siempre iba adelante. También Aarón dijo que David decía que veía al Señor siempre delante de mí. En esas jornadas, ¿quién es el que va? ¿Quién es el que pelea? Es un Moisés que va peleando, porque él está adiestrado para la guerra. Por eso debe ser el centro siempre. Fíjense lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos
estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando de las jornadas. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Moisés, tipo de Cristo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Para qué nos reunimos como iglesia? Para alimentarnos, ¿sí o no? Versículo, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿quién iba delante del pueblo de Israel? Cristo. ¿A quién nos basamos para decir que era Cristo el que iba delante de ellos? Pablo lo está diciendo. Todo eso era una figura, era una sombra de una realidad. En sí el que andaba, el que los sacó a ellos con mano poderosa es Dios a través de Moisés, que es Cristo. Y la forma en que ese maná que ellos comían era Cristo, la bebida era Cristo, la roca donde salía el agua era Cristo, amén. Y dice el 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué no se agradó Dios de ellos? Porque no les creyeron. ¿Se acuerdan ustedes? No le creyeron a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de 12 espías? De 12 espías. Fueron a reconocer la tierra. Y puede ser que a uno de nosotros Dios nos muestre todo esto. Aún nos muestre la nueva Jerusalén. Pero por nuestra incredulidad, nosotros, hermano, vamos a perder. Porque de los 12, ¿cuántos regresaron bien animados para seguir en la jornada? 2 nada más. 2 nada más. Y 10 dijeron, no podemos. Amén. Por eso siempre decimos que aquí usted y yo no estamos a ver si podemos. Aquí estamos porque sí podemos. Porque el que pelea por nosotros es Cristo. Es el que hace todo, pero Él aún nos da parte porque quiere que seamos su ejército. Su ejército, pero hay una meta, hermanos. Por eso tenemos que entender lo que es la vida de la iglesia. No tenemos que desanimarnos, tenemos que al contrario ver estas realidades y abrazarlas y creerlas. Porque vuelvo a repetirte, nada es nuevo lo que estamos diciendo aquí. Todo ya lo dijo el Señor. Recuerden los versículos que cité. Hay luego les digo la página, y ahí el escritor hace muchas preguntas. Hace muchas preguntas y la misma Biblia responde. Por ejemplo, él decía que, ¿por qué dice que el Señor vino a salvar lo que se había perdido? ¿Cuándo nos perdimos? ¿Cuándo se perdió usted? Y esta palabra, por ejemplo, para los que crecemos en una familia cristiana, los que quizás nunca fuimos a un baile, no nos emborrachamos, no hicimos esto, no hicimos lo otro, y de repente nos creemos que no tenemos ningún pecado. Cuando yo comencé en la iglesia cristiana hace más de 30 años, los hermanos, el testimonio que cada hermano pasaba aquí adelante a dar era su vida pasada. De que ellos eran drogadictos, eran borrachos, mujeriegos, y que eran ladrones, que eran mentirosos, todo eso decían. Yo era esto, hermano, y gracias a Dios porque me salvó. Y tú que nunca saliste de tu familia, no hiciste nada de eso, decías, ¿qué testimonio voy a dar yo? Porque como que ese testimonio impactaba mucho. Y uno que creció en la iglesia dice, no participé en eso. Y yo me consideraba, y de cierta manera me consideraba mejor que algunos hermanos. Gracias a Dios que nunca fui borracho. No fui drogadicto, no fui esto. Pero ahora entendiendo la palabra de Dios, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cuándo pecamos entonces? Ya entendimos que en los lugares celestiales. Por eso dice que David, cuando él entendió, dijo, en pecado fui concebido. Imagínense, hermano, o sea, por eso nosotros tenemos que conocer nuestra identidad. Y esto que estamos estudiando nos ayuda a ir hasta esos lugares, pero también nos trae otra vez al tiempo, al lugar que estamos, porque hoy es una oportunidad. Por eso estamos aquí como iglesia. Por eso estamos aquí. No estamos aquí, hermano, a ver qué pasa. Nosotros tenemos que venir con una meta, con un propósito definido. Hay una tierra prometida que es Cristo que tenemos que heredar.
Pero si nosotros, hermanos, no caminamos, no le creemos, somos como esos 10. A veces pensamos que si la mayoría dice esto, tienen razón. O dicen la verdad, así se piensa, ¿no? Lo que diga la mayoría. Pero de los 12, ¿quiénes sí estaban animados? ¿Quiénes sí vieron a Cristo? ¿Quiénes sí creyeron a Dios? 2 nada más. ¿Te das cuenta que lo que estamos hablando, la verdad, solamente pocas personas van a ver? Y oremos para que usted y yo seamos los que sí estamos viendo esto que Dios nos está revelando. Amén. Acuérdate que esto no es nuevo. El Señor ya lo enseñó. Los apóstoles lo enseñaron. Los primeros patriarcas de la iglesia lo enseñaron. Pero después del tercer siglo entró la iglesia católica, la cual ocultó. Le cerraron la Biblia a todo mundo. Por eso Dios usó a Martín Lutero. Y de ahí él protestó en contra de la iglesia católica y entonces se abrió otra vez la palabra a nosotros. Y eso no hace mucho. Pero después, por mucho tiempo, la Biblia estuvo cerrada para muchos cristianos. Nosotros somos privilegiados en este tiempo porque tenemos mucha herramienta. Tenemos mucha herramienta para poder conocer lo que Dios nos quiere dar en este tiempo. Porque Él está abriendo su palabra. Mire, ¿qué va a decir usted? Vi un debate de las personas que defienden la ideología de género y un hombre que estaba defendiendo lo que es la familia. Y estaban esas personas, eran homosexuales, lesbianas, estaban ahí. Y ellos decían que nacieron ya así. Que nacieron, que una persona nace siendo homosexual, que nace siendo lesbiana. Y este hombre estaba defendiendo y decía, no, ellos no nacen, decía, porque él estaba a favor de la familia. Y y yo estaba a favor de esta persona que decía que no nacían, las personas no nacen con eso. Pero ahora todo lo que estamos aprendiendo, ¿qué va a decir usted? ¿Nacen o se hacen? A ver. Y no sabemos, y nos preguntan nos van a preguntar las personas, nuestros jóvenes están bombardeados con todas esas ideologías, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Se das cuenta por qué es importante conocer tu identidad? ¿Sí? Ahí se les dejo de tarea. ¿Sí? Porque yo ya sé lo que voy a decir a todo lo que hemos enseñado. Si usted puso atención, usted sabe. ¿Sí o no? Porque una caída espiritual, hermano. Y Dios nos está dando una oportunidad. Por eso dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Dios nos da una oportunidad de que dejemos esa vida pasada. ¿Que no acaso un homosexual tiene la misma oportunidad de ser salvo? ¿Sí o no? Porque está en el mismo nivel que un avaro, que un idólatra. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan el versículo que puse? Creo que era 1 Corintios 6, que los injustos no heredarán el reino, los injustos, y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Está hablando de los cristianos porque en Corinto se estaba practicando ¿qué? La fornicación. ¿Sí o no? Entonces son problemas espirituales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino. Pero el 11, fíjense, esto decimos nosotros, pero el 9, 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Qué va a decir usted? ¿Nacen con eso ya o se hacen? Hay un debate allá fuera, no saben, pero usted y yo conocemos nuestra identidad. Y realmente en nuestra identidad no éramos esto, fuimos engañados, pero Dios nos da una oportunidad y Él nos quiere salvar de todas estas cosas. ¿Sí? Amén. No los veo muy convencidos. Pónganse de pie, mejor oramos. Amén.
Que el Señor nos siga ayudando y el domingo vamos a estar otros hermanos compartiendo. Y recibamos esta palabra, esto nos va a ayudar a ver nuestra identidad. Amén. Nuestra identidad es Cristo. Fuimos creados en Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en esta hora pudimos tocar una vez más tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de estos libros de Génesis, de Éxodo, de Levíticos y de Números, tú nos estás mostrando, Señor, nuestra identidad y cómo es que caímos y cómo es que tú nos estás restaurando para que recobremos esa gloria, Señor, porque la meta es llegar a la nueva Jerusalén. Señor, ayúdanos. Gracias por la vida de mi hermana Martita, Señor, por mi hermano Aarón, Señor. Gracias, amado Dios, porque sé que en estos días ellos oraron, Señor, ellos se metieron, buscaron tu presencia, Señor, y tú les hablaste, Padre Santo. Gracias, amado Dios, porque tú eres el que convences, tú eres, Señor, el que alimentas. Gracias por tu iglesia en esta hora. Gracias, Señor, por esta oportunidad de escucharte, Señor, de recordar lo que éramos. Señor, gracias, amado Dios, porque te place mostrarnos tus verdades. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.